Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú nos buscaste a nosotros primero. Y el juicio eterno y el castigo eterno que deberíamos de haber recibido nosotros lo recibió Jesús, y con su preciosa sangre has limpiado nuestros pecados eternamente sin ningún mérito nosotros. Toda esa gracia, Señor, te lo agradecemos. Con tu preciosa sangre nosotros que hemos sido redimidos, en esta hora que estamos reunidos delante de ti, también te lo agradecemos, Señor. Debido a esta epidemia, no podemos reunirnos juntos tranquilamente, y en cada familia ahora mismo hay dificultades, pero aún así hay familias, los hermanos y hermanas que están esperando tu palabra. Señor, te pedimos de que los ayudes, y la palabra que tú nos quieres dar, tu santa voluntad, aunque estemos en medio de una gran dificultad, sabemos que tú estás con nosotros y que tú nos ayudas. Y toda esa gracia, Señor, nos haces comprenderla. Y en medio de la tribulación, Señor, te pedimos de que podamos obedecerte más, para que podamos estar enfrente de ti en tu venida, que queda muy poco. Te lo pedimos, Señor. Ahora mismo muchas dificultades. No podemos reunirnos tranquilamente, por lo que, Señor, te pedimos de que en medio de esta tribulación nosotros podamos, al fin y al cabo, poder pasar. Y después de que pase toda esta tribulación, para que podamos predicar aún más fuertemente el Evangelio, la misión que tú nos encomendaste a nosotros, para que podamos traer y para que podamos mostrar tu gracia y testificar tu gracia a esas personas que aún no te han conocido y que puedan recibir la salvación. En esta hora, la palabra que tú nos quieres dar a nosotros, tu santa voluntad, haznoslo comprender. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, primero de Juan. Primero de Juan, capítulo 3. Primero de Juan, capítulo 3. Primero de Juan, capítulo 3, de versículo 7 al 10. Voy a leer yo. Primero de Juan, del capítulo 3, de versículo 7 al 10. Voy a leer yo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hasta aquí.
La epidemia o pandemia causada por este coronavirus está durando más de lo que hemos esperado. Ahora en todos los países del mundo se está propagando muy rápidamente, causando que muchas personas pierdan sus vidas y que sufran mucho dolor. Obtengan mucho control de muchas maneras, ¿no? Y desafíos inesperados. Lo más desafortunado para nosotros es que es la primera vez desde la historia de nuestra iglesia que no podemos reunirnos libremente los domingos. Hay muchos obstáculos para nuestra vida en fe a través de la guerra y los desastres contra gérmenes invisibles, ¿no? Y lo que significa cuando Dios ve que estamos controlados, incluso al predicar el Evangelio, ¿no? Nosotros no lo sabemos, pero en tiempos difíciles, cuanto más nos acercamos al Señor, más oramos. Y lo que Dios nos da a nosotros, el tiempo que tenemos para vivir libremente y predicar el Evangelio, para cumplir la mayor obra de Dios. Si el tiempo nos lo permite, creo que todo esto podría ser como un retroceso hacia atrás, pero luego avanzaremos con mucho más fuerza, con mucha más fuerza, ¿no? Cuanto más difícil es, no debemos de echarnos para atrás, sino que tenemos que orar fervientemente más por la gracia de Dios y obedecer correctamente. Tenemos que tener este tipo de corazón, ¿no? Como no podemos reunirnos así libremente, pienso que hay muchas personas que están escuchando la palabra a través de la propagación en Internet, ¿no? Pienso que habrá muchas personas ahora mismo. Hoy vamos a continuar la palabra de todos los domingos, ¿no? La vida y estamento de un cristiano renacido. Vamos a seguir aprendiendo según la palabra. Y tenemos que observar también nuestras vidas. Si realmente estoy viviendo como un hijo apto de Dios, ¿no? Nosotros vamos a seguir hablando, ¿no? De que Dios nos ha salvado. Y no solo nos ha salvado, sino que también es el estamento, ¿no? E identidad y privilegio más asombroso que el Señor nos ha dado a nosotros. Es cierto que el estamento de vida como hijo de Dios es alto y es precioso, ¿no? Y es preciado también, por lo que las responsabilidades son muy altas y serias, como está escrito en la Biblia. La palabra que les voy a dar hoy, que les voy a explicar hoy, está en 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, es decir, el Hijo de Dios, no practica el pecado. Vamos a centrarnos aquí y vamos a pensar sobre esto.
los cristianos salvos, nosotros, nuestros corazones han sido transformados por la vida de Dios, el Espíritu Santo y la palabra, y nuestras vidas han cambiado, de modo que nunca volveremos a pecar de manera habitual y deliberada. Quiere decir esta palabra esto, ¿no? Si vemos en 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Por qué? El perdón de aquellos que han sido perdonados y han nacido de nuevo debido a su naturaleza, a su vieja naturaleza, pueden pecar, ¿no? No significa que no hay que pecar en absoluto, sino que no hay que pecar antes de recibir la salvación. Nosotros que estamos cazados, ¿no? Esclavos de la potestad del aire, que es el diablo, no teníamos otra opción que pecar. Exteriormente podríamos vernos como personas justas, pero dentro podríamos ser lo más sucio de este mundo, ¿no? Pero en el corazón de las personas salvas está la vida de Dios y el carácter de Cristo, por lo que pueden no pecar. Nosotros, si somos guiados y ayudados por el Espíritu Santo. Entonces, los cristianos salvos pueden cometer errores y cometer pecados menores, ¿no? Debido a su vieja naturaleza, antiguo carácter, que no ha cambiado porque su fe aún es pequeña, puede ser por esas cosas también, ¿no? Pero ahora, con la ayuda del Espíritu Santo a través de la gracia y la palabra de Dios, si nuestra fe crece hasta cierto punto, podemos vivir casi sin pecar. Aunque seamos salvos, no importa cuán físicos seamos, ¿no? No podemos pecar, pero yo diría que eso es un error. Hay que esforzarse para no pecar. Y cuando ya la fe crece hasta cierto punto, podemos vivir casi sin pecado. No vamos a ser perfectos como Dios, pero podemos vivir perfectamente sin cometer pecados. ¿Qué pecados cometieron los apóstoles cuando estaban predicando el Evangelio? Pero como estas personas estaban cazadas y atrapadas por el Espíritu Santo y obedecían y predicaban el Evangelio, los apóstoles los apóstoles no tenían ni tiempo para pecar. Y estaban obsesionados con el poder de Dios, estaban cazados con el poder de Dios, se puede decir así. Se puede decir que el pecado se puede decir que la comete una persona perezosa, una persona que es libre, una persona que no tiene nada que hacer, ¿no? Si una bicicleta no avanza, al fin y al cabo te caes, ¿no? Es decir, ya sea que avance o caiga en los pecados del mundo, la vida de un cristiano es una vida continua. El hombre que vive, el hombre que vive para el Señor y sufre por el Señor, no puede permitirse el lujo de pecar.
Entonces está claro que si somos guiados por el Espíritu Santo y vivimos para el Señor, de acuerdo con la voluntad del Señor, podemos vivir perfectamente sin pecar. Seguimos en Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Después de que David pecó, se arrepintió completamente y dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y también, si vemos en Salmos 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Oró así, David, ¿no? Nosotros, el Señor que ha perdonado nuestros pecados, también podemos saber de que el Señor nos ayuda para que no cometamos pecados. Sabemos que nosotros no podemos vencer con nuestra propia fuerza el pecado, sino que solo podemos vencerlo con la ayuda y la gracia del Señor y la ayuda del Espíritu Santo. Si vemos en 1 Juan 3:7, ¿no? Vemos, hijitos, que nadie os engañe. Hijitos, nadie os engañe. El pecado es cometido por el engaño del invisible Satanás, ¿no? Alguien dijo ayer en la radio, ¿no? Que estamos en guerra contra un virus invisible. Una guerra muy seria, ¿no? Es decir, la obra del diablo nosotros en nuestros ojos no podemos verlo. Nosotros con nuestros ojos no podemos verlo, pero el diablo que engañó desde el huerto de Edén a Adán y Eva, que les hizo desobedecer la palabra de Dios y al fin y al cabo le hicieron cometer pecado. El diablo es quien atrae al mundo entero, al fin y al cabo, ¿no? Si vemos en Apocalipsis 12:9, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Era un ángel bello, un arcángel bello, Lucifer, llamado Lucifer, ¿no? Pero al tener un corazón orgulloso delante de Dios fue echado por el Señor y desde ese momento se convirtió en una persona, no, perdón, en el que está en contra de Dios. Por lo que el diablo hace pecar a las personas, hace caer, depravar a las personas, se hace que su espíritu caiga. Y quiere que ese espíritu vaya al infierno y quiere que las personas no reciban la salvación. Siempre está en contra el diablo. Y a la misma vez, ese diablo, a los cristianos renacidos de nuevo, también puede engañarlos. Por eso, aquí en 1 de Juan, es una palabra que se le da a los cristianos salvos. Hijitos míos, este apóstol Juan que escribió esta palabra, ¿no? Él amaba a los hijos de Dios como sus hijos, sus propios hijos, y también consideraba a los hijos como hermanos también, ¿no? Por eso dice hijitos, ¿no? Porque los amaba. Que nadie os engañe. Cuando obra el diablo obra a través de las personas, ¿no? Hay muchas personas que han sido engañadas por el diablo. Y los hijos de Dios también pueden ser engañados por el diablo. El diablo no puede quitar nuestra salvación
pero puede arruinar nuestra vida cristiana y nos puede hacer desobedecer la palabra de Dios. Por eso, el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 11:3, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo engañó con su astucia, no engañó a Eva e hizo caer a Adán. Los cristianos salvos, como dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y hay que presentarse así delante de Cristo, pero el diablo que quiere engañar siempre a los cristianos, ¿no? Para que pequen ante Dios y para que caigan, por lo que el apóstol Pablo se preocupó mucho por eso también, ¿no? Por eso escribió esta palabra, nos dejó esta palabra. Vamos a buscar un momento primero de Juan capítulo 4. Primero de Juan capítulo 4, versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. En esta palabra, aquí aparece el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y el espíritu de verdad es el Espíritu Santo, es el que nos hizo comprender la palabra de Dios, el que nos hizo comprender la gracia de Dios y a la misma vez también nos hace estar en medio de Dios y en medio de su santidad. Y el espíritu de error es el espíritu del diablo, ¿no? Es el que hace impedir darnos cuenta de la verdad, sino que creamos en la mentira. Y engaña al alma, ¿no? Por lo que la persona engañada dice que no cree en la verdad y le gusta la injusticia, ¿no? El que conoce a Dios nos oye. El espíritu de verdad testifica la palabra de Dios y el espíritu de error finalmente hace a esa persona estar depravado finalmente por el mundo para que finalmente perezca, ¿no? Es alrededor nuestra hay muchas personas así. Este Satanás te engaña, te puede hacer que la verdad parezca falsa y que las cosas falsas parezcan como verdad, ¿no? Aquellos que son engañados por una doctrina herética también son engañados por el diablo y son llamados doctrinalmente ortodoxos, ¿no? Una secta, ¿no? Pero aquellos son engañados por la mente, piensan que las mentiras son más correctas que la verdad. Los religiosos israelitas en la época de Jesús dijeron que estaban en medio del engañamiento del diablo, pero ellos mismos no lo sabían. Estaban en contra siempre de las palabras de Jesús y llevaron hasta la cruz a Jesús, a quienes mataron a Jesús, ¿no? Entonces podemos ver aquí espíritu de verdad y espíritu de error que actúan a la misma vez, simultáneamente, por lo que este espíritu de error puede engañar incluso a los hijos de Dios que han recibido la salvación. Por eso dice, hijitos, que nadie os engañe, nos avisa así, ¿no? Hay una palabra que no
No podemos evitar que un pájaro vuele por encima de nosotros, pero no debemos permitir que anide en nuestra cabeza. No podemos mediar en lo que el diablo trabaja, pero no podemos tolerar para que el diablo entre en nuestras mentes y en nuestras vidas, que anide el diablo y que finalmente acabemos desobedeciendo la palabra de Dios para hacer el trabajo de Dios, perdón, del diablo. Entonces la persona salva también tiene que luchar contra este espíritu de error. Tenemos una guerra mucho más seria para pelear contra este espíritu de error, ¿no? Aunque el diablo intenta utilizar todos sus medios para engañarnos, pero nosotros, a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, podemos ganar. Si vemos en San Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y ahí es cuando Jesús fue examinado con tres grandes exámenes, ¿no? Adán cayó en la prueba del diablo en un lugar muy cómodo, ¿no? En el jardín del Edén. Pero Jesús superó la prueba del diablo en medio de una gran dificultad, ¿no? El Señor fue probado por el diablo, examinado por el diablo, y al igual Él ganó. Entonces, Él, a través de ello, nos quiere enseñar cómo superarlo, ¿no? Los cristianos justificados por la fe en la gracia de Dios en Cristo, ¿no? Nosotros, ¿cómo debemos de vivir? Vamos a buscar de nuevo 1 de Juan capítulo 3, 7, vamos a leer. Hijitos míos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Debido a que nosotros hemos sido perdonados y justificados por la fe en la gracia de Dios, ahora nosotros debemos demostrar la justicia que hemos recibido a través de nuestras obras, ¿no? Por lo tanto, los que hacen la justicia son aquellos que han nacido de nuevo, ¿no? Los cristianos. Y deben de hacer la justicia, al fin y al cabo, ¿no? Vamos a leer también 1 Juan 2:29. Vamos a leer juntos. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si sabéis que Él es justo, a la vez que sabemos que el Señor es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El Señor que nos ha salvado a nosotros hemos recibido esa justa vida, y como el Espíritu Santo está a través de nosotros, está dentro de nosotros, nosotros tenemos que practicar la justicia. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nosotros no hemos recibido la salvación porque hacemos la justicia, sino que hemos sido justificados por Dios, por la gracia de Dios, por lo que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿no? El Hijo de Dios no pecan, no solo pecan, sino que vencen al engañador y hacen activamente la justicia de Dios. Si vemos en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor mismo colgó nuestros pecados en el madero, en la cruz, para que podamos morir con el pecado y vivir por la justicia. ¿Para qué hagamos? Para que vivamos a la justicia.
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Al fin y al cabo, los cristianos tienen que vivir justamente. Nosotros hemos sido perdonados y justificados, pero todavía cometemos pecados. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que Dios nos ha justificado? El Señor nos ha hecho justos para que vivamos justamente. Al igual que éramos pecadores por Adán, pero ahora somos justos por Cristo, por lo que tenemos que vivir justamente como Cristo. Y es algo que es natural, ¿no? Si vemos en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dale a Dios como arma de justicia. En el pasado, este cuerpo fue usado para pecar, como arma de pecado, ¿no? Ahora, como arma de justicia. Dale a Dios como arma de justicia. Si vemos en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora sí, después de recibir la salvación, el Señor está en mí y yo dentro del Señor. El que me ha visto, a mí, ha visto al Padre. Él es el Señor que actúa en nosotros porque nos ha dado la vida, ¿no? Lo que dijo Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al igual, el Señor que actúa en nosotros porque Él mismo nos ha dado la vida, ¿no? El Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el Espíritu Santo nos ayuda para que hagamos cosas buenas, ¿no? Por eso, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Todos los cristianos tenemos que pensar con mucho cuidado esta palabra. Nosotros no simplemente tenemos que mostrar que estamos dentro del Señor con nuestra boca, ¿no? Por medio de palabras, sino que tenemos que mostrar que estamos dentro del Señor a través de nuestras vidas. Vamos a buscar primero Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aunque hay una palabra muy aterradora, ¿no? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Desde cuándo? Antes era un bello ángel, pero con su corazón orgulloso, para convertirse como Dios, fue expulsado al fin y al cabo por Dios, y en el momento en el que fue expulsado por Dios, se convirtió en un oponente de Dios. Satanás significa antagonista, oponente, el que está en contra, ¿no? Al fin y al cabo hizo caer al hombre creado a imagen y semejanza de Dios, lo hizo caer y lo hizo echar del jardín del Edén para llevarse a ese hombre, Adán, al infierno. Y desde ese momento en la historia de la humanidad constantemente, el diablo obra para llevarse a todo el mundo al infierno, al fin y al cabo, ¿no? Por lo que el que practica el pecado es del diablo. El pecado es como una toxina. Es una toxina plantada por el diablo. Cuando eres mordido por una serpiente venenosa, el veneno se extiende por todo el cuerpo y finalmente causa la muerte, ¿no? El pecado arruina, entra como si fuese veneno en el cuerpo, arruina toda la vida y destruye el alma. Y finalmente mueres. Y finalmente puede ir al infierno si no ha recibido la salvación, ¿no? Por lo que hay que saber lo aterrador que es cometer el pecado. El que practica el pecado es del diablo.
El que hace justicia es justo, como él es justo, pero el que practica el pecado es del diablo. Si vemos en San Juan 8:44 a los judíos, desde que era el pueblo elegido por Dios, que guardaron la ley y sirvieron a Dios y llamaron a Dios como Padre. Pero Jesús, que le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Él mató a Adán y Eva en el jardín de Edén. Obró a través de Caín para matar a su hermano Abel. Mató a muchos profetas. Obró en medio de los religiosos judíos para al fin y al cabo matar al Hijo de Dios. ¿Cuántas persecuciones hizo para matar a los hijos de Dios? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El padre de las mentiras es el diablo. Y los que hacen el mal, es decir, los que cometen pecados, pertenecen al diablo y hacen lo que el diablo les dice que haga. Nosotros debemos de temer este problema solemnemente, ¿no? Muchas personas dicen que creen en Dios, que creen en Jesús y que están haciendo una vida religiosa correctamente, por lo que piensan que son personas que están dentro de Dios, pero dentro de ellos no hay historia de haber nacido de nuevo y no hay vida de Cristo. Si no hay esas cosas, si no hay eso, realmente esa persona pertenece al diablo. Las personas que han recibido la salvación tienen que pensar seriamente si realmente ha recibido la salvación. Y el hecho de que ha recibido la salvación debe demostrarse a través de su vida y de su corazón, como está escrito en Santiago 2. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Mm? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios no pueden ser ayudados ni obedecer la palabra de Dios. Ellos creen, ¿no? Pero no obedecen. Entonces, ¿qué salvación tiene? ¿No? ¿Mm? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Podrá la fe salvarle? Aquellos que dicen que han sido salvos y están establecidos en el pecado de, deben de despertarse, darse cuenta, pensar si realmente han recibido la salvación, ¿no? Como dice la palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos. ¿Es algo tan simple la salvación? ¿Es algo que hay que tomárselo a la ligera? Al mismo tiempo, la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo nos cambia a nosotros y nuestras vidas para que podamos vivir como hijos de Dios. Por eso, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Nosotros tenemos que pensar este problema profundamente. Si yo realmente soy de Dios, o que viendo mis obras pertenezco al diablo. ¿Cuál es la evidencia de que perteneces a Dios? O que perteneces al diablo a través de sus obras. Si vemos en Efesios 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entre los desobedientes, el demonio es el primero de todos en ser el desobediente, ¿no? Como no hemos recibido la salvación,
desobedecen. Y es el Espíritu que trabaja en medio de los que desobedecen, ¿no? Nosotros, antes de recibir la salvación, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros, antes de recibir la salvación, estábamos obrando conforme a lo que decía el diablo. Vivíamos en los deseos de nuestra carne y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿no? Pero por la gracia de Dios hemos recibido la salvación. Nos hemos convertido en hijos de Dios y como está escrito en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No solo nos ha salvado el Señor, sino que el Espíritu Santo nos renueva para hacernos más dignos de entrar en el nuevo cielo y nueva tierra, ¿no? Cuando fuimos salvos como pecadores miserables, ¿no? Pero después de recibir la salvación, debemos ser gradualmente como hijos de Dios. Tenemos que parecernos más en Dios, tenemos que ir haciéndonos más perfectos y convertirnos en personas dignas para entrar, ¿no? En el nuevo cielo y la nueva tierra. Vas a entrar en el nuevo cielo y nueva tierra con la misma apariencia de antes de recibir la salvación, como antes de recibir la salvación. Por consiguiente, vamos a ver primero Juan 3, versículo 8. Vamos a leer otra vez. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué vino el Hijo de Dios a este mundo? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Qué son las obras del diablo? El pecado. El pecado es una toxina, es un veneno, algo más aterrador que el veneno en sí, que el diablo ha plantado. Es decir, el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Si vemos en 1 Juan 3:5 y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, primero, ¿por qué Jesús sin pecado vino como forma de pecador? ¿Para qué? Para morir en lugar de nuestros pecados. Todos los juicios y maldiciones que debería de haber recibido las personas, fue el Señor el que las recibió por nosotros y con su preciosa sangre ha limpiado nuestros pecados eternamente. Él lo ha hecho todo su trabajo. Ahora cualquiera que conozca y crea en la gracia de Dios será salvo para siempre y eternamente salvo y no caerá y obtendrá la vida eterna. El Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios, nos hizo recibir la salvación y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a evitar el pecado, cambiando gradualmente en nuestros corazones y nuestras vidas. A partir de ese momento, ¿no? El Señor, como está escrito, trabaja para deshacer la obra del diablo, ¿no? El Hijo de Dios apareció para destruir la obra del diablo y con la ayuda del Espíritu Santo vencer los poderes de nuestros corazones y pecados también significa que la obra del diablo también se destruye. Incluso después de ser salvos, no debemos permitir que el diablo engañe nuestros corazones. También, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que vencer los poderes de nuestros corazones, ¿no? También esto es destruir la obra del diablo. Incluso después de recibir la salvación, no debemos permitir que el diablo engañe nuestros corazones. Debemos sacar las raíces para evitar que el diablo ponga un pie en nuestros corazones y nuestras vidas.
el pecado, ¿no? Esa raíz de pecado, hay que destruirlo. Eso es deshacer las obras del diablo. Porque la obra del diablo es pecar. Donde está el pecado es donde está el diablo. Nosotros debemos de vencer el reino del diablo para poder salir del poder del diablo, destruyendo la obra del diablo y salvando a las personas, ¿no? Para que el reino del diablo sea conquistado y que el reino de Dios se establezca en su lugar. Vemos en Hebreos 12:4, como dice la palabra, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hay que luchar contra el pecado. Hay que luchar contra el diablo. Pero ¿cómo lucha? ¿Cómo pelea? Nuestro Señor que murió en la cruz para redimir nuestros pecados. Derramó toda su sangre preciosa. Los obreros del Señor fueron martirizados hasta que murieron para predicar el Evangelio y para ganar la pelea contra el diablo. Dieron todas sus vidas, ¿no? Es luchar con el diablo, luchar hasta derramando sangre. ¿Mm? Esta pelea contra el demonio, esta pelea contra el pecado. Hay que luchar sangrando y si es necesario hay que morir luchando también. Algunas veces nuestros cuerpos tienen que morir para vivir la voluntad del Señor, para predicar el Evangelio, para ganar la batalla contra el diablo. Hay momentos en el que tenemos que dar nuestras vidas por el Señor, ¿no? Hay que luchar hasta sangrar. Vemos en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cuando Jesús destruye la obra del diablo, ¿es solo Jesús el que pelea contra el diablo? No. Dios lastima a quien se opone a Satanás, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios que hemos recibido la salvación. ¿Para qué? Para pisar al diablo, para pisotearlo. Nosotros con el calcañar tenemos que romper la cabeza de la serpiente, ¿no? Que Jesús perdonó nuestros pecados hasta morir en la cruz y con el poder del Señor nosotros hemos quebrantado la cabeza de la serpiente con el calcañar, ¿no? Nosotros, en la lucha contra el diablo, una persona que no puede ganar la lucha contra el diablo, ¿cómo va a pisotear a Satanás? Golpear la bandera roja, ganar, arrastrar delante del rey. ¿Y qué dice el rey? Mira a su hijo y dice, pisa el cuello, písale el cuello, ¿no? Porque Dios nos va a dejar el diablo en el suelo para que nosotros podamos pisotearlo. Por lo que nosotros debemos de saber que estamos en una lucha continua contra el diablo. Nosotros tenemos que ganar, claramente. Vamos a buscar primero Juan 3:9, ahora el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios.
aquí aparece, ¿no? Los que están, todo aquel que es nacido de Dios y los que son nacidos del diablo, ¿no? Aquí aparece, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En la Biblia, hijos de la luz e hijos de la oscuridad, ¿no? Los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. En la Biblia distingue claramente dos tipos de personas, vivas y muertas, ¿no? Y la distinción es muy grande. Es una brecha. Es una distinción tan grande, ¿no? Que Abraham le dice al hombre rico, ¿no? Que hay un gran vacío entre tú y yo que no se pueda ni cruzar, ¿no? Pero todas las personas pertenecen a una de estas dos categorías. Ya sea que pertenezcan a Dios o pertenezcan al diablo, que sean hijos de Dios o que sean hijos de diablo, que pertenezcan a los vivos o pertenezcan a los muertos. No hay término medio. Algunas personas creen en Dios y tratan de creer fervientemente en Dios, pero no han nacido de nuevo, pero piensan que no pertenecen al demonio. Entonces, ¿eso significa que está en un término medio? Es decir, no existe un término medio que pertenezca a Dios y que pertenezca al diablo. No hay término de medio. Solo pertenece a uno u a otro. Nosotros, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios. Nosotros hemos renacido de nuevo como simientes incorruptibles, ¿no? E inmarcesibles. Pero si vemos en Isaías 1:4, cuando Israel desobedeció, ¿qué dijeron? Oh gente pecadora, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, simiente de pecado, ¿no? Generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás, ¿no? Nosotros tenemos la simiente de Dios, tenemos la vida de Dios en nosotros. Y no puede pecar porque hemos sido nacidos de Dios, por lo que no podemos pecar. El que ha nacido de Dios, ¿cómo puede vivir como un hijo del diablo? ¿Cómo puede ser así? Dice que ha recibido la salvación, pero no sabe si realmente esa persona ha recibido la salvación o no, porque no hay término medio. Si ha recibido la salvación, tiene que mostrar su vida, a través de su vida, de que realmente ha recibido la salvación, o que tiene que confesar a sí mismo que no es salvo. Por lo que no puede contradecirse, ¿no? Si vemos en San Juan 8:11, una mujer que fue atrapada por adulterio, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Por la ley, por cometer adulterio, tenía que ser apedreada y morir e ir al infierno. Pero Jesús, que iba a morir en la cruz, por lo que él dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Esto qué significa? Ese pecado que tú has cometido, yo me lo voy a llevar en la cruz. Por lo que ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor, que ha perdonado nuestros pecados, no nos salvó para que sigamos viviendo en los pecados. Si vemos en 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Nos salvó para ser santos como Dios. La santidad, al fin y al cabo, es una distinción, una diferenciación del pecado. Seamos en 2 Corintios 6, 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Tú, a los salvos, ¿no? Sal de entre los muertos en tinieblas y vivir a distinción de ellos. Eso es santidad. Por lo que si vemos en 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Para limpiarnos a nosotros mismos, tenemos que separarnos, tenemos que vivir una vida separada del pecado, ¿no? También, leemos en 1 de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno. Según Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cuenta uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y Dios nos da según el fruto de nuestras obras, ¿no? Pero Dios tolera el pecado a una persona salva. El Señor nos ama, pero no ama el pecado. Cuando el Señor juzga según a sus obras, ¿no? Y si invocáis por Padre a aquel sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, de vuestra peregrinación, ¿no? ¿Por qué dice peregrinación? Las personas salvas. Aquí este mundo no es el lugar en el que vamos a vivir, porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Nosotros somos peregrinos aquí en este mundo para luego, ¿dónde? Entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Y mientras somos peregrinos, tenemos que vivir en temor. Si vemos en 2 Pedro, nosotros tenemos que vivir como peregrinos y ganar a los deseos carnales, ¿no? Los peregrinos, ¿no? Que duerman en una posada en mal estado, duermen en un hotel de lujo. ¿Por qué? Da igual, ¿por qué? ¿Dónde pasa la noche? Al fin y al cabo, tiene que moverse, tiene que andar, porque están ocupados. Porque las dificultades que tenemos en este mundo son breves y las comodidades de este mundo no es eterno. Porque nosotros tenemos un lugar eterno reservado para nosotros. Aquí no hay descanso, no hay lugar para descansar, no hay lugar para donde dejar nuestro corazón. Por lo que mientras somos peregrinos que vivamos en temor, tenemos que vivir en medio de la obediencia de Dios, en medio del temor de Dios, y tenemos que vivir así. Siempre hay que vivir con cuidado delante del Señor. Si vemos el libro escrito por John Bunyan, El peregrino, ¿no? El viaje del cristiano, ¿no? A la desolación y al camino al cielo es algo muy dramático, ¿no? No se puede comparar con la Biblia, pero después de la Biblia es el segundo libro para mí más bonito, ¿no? Por lo que nosotros tenemos que leerlo continuamente, este libro del peregrino. Es el camino, es como el camino hasta el cielo, ¿no? Porque en medio del camino hay muchas trampas, hay muchas pruebas, hay muchas dificultades, hay muchas tribulaciones. Y también por ser engañados con otras personas, nos desviamos del camino y vamos por otro camino incorrecto. Esa es la vida cristiana nuestra. Hasta que entremos en el reino de los cielos, nosotros somos peregrinos. Entonces Abraham
entró en la tierra de Canaán, que Dios había prometido, pero, pero habitó en una tienda, ¿no? Una tienda de campaña. ¿Por qué? Porque dentro de poco hay que irse de ahí. Porque nosotros no podemos dejar nuestros corazones en esta tierra como si fuésemos a vivir 100.000 años. Porque en cualquier momento el Señor nos puede llamar y nosotros debemos estar listos, ligeros y vivos. Por eso, como peregrinos, tenemos que vivir dignamente a los ojos de nuestro Padre, ¿no? Tenemos que vivir en medio del temor de nuestro Padre. Seamos en Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios los ama y los cuida, ¿no? ¿Qué significa? Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Si tú tienes 10 hijos, entre de los 10 hijos hay hijos que sirven bien al padre y hijos que no sirven bien al padre. Hijos son hijos, pero es normal que valoren al hijo que le sirve correctamente. Nosotros cuando obedecemos la palabra de Dios y vivimos una vida a servicio de Dios, Dios honra más a ese hijo, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Él ama a todas las personas, pero ama especialmente a las personas salvas, y dentro de las personas salvas, el que obedece la palabra de Dios incluso los ama más. ¿Es algo que está mal? No, es algo que es, por supuesto, se puede decir así, ¿no? Porque el Señor quiere vivir para siempre con quienes lo aman. Vamos a buscar un momento. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 12, de versículo 5 hasta el 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora el Hijo de Dios, cuando obedece la palabra de Dios, Dios lo ama más y lo bendice más. Pero el que no hace eso, el Señor le disciplina, le reprende, ¿no? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si no hay nada que ha hecho mal, ¿por qué va a reprender? Reprende, ¿por qué? Porque ha hecho algo mal, ¿no? Por eso, si vemos en 1 Corintios 11:30, dentro de la iglesia de Corinto, ¿no? Eran personas salvas, pero estaban dentro de la carne, ¿no? Habían contiendas entre ellos, también habían pecados de cometer robos, ¿no? Por lo cual hay en muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Para no ser condenados con el mundo, por eso sois disciplinados. Las personas en el mundo generalmente lo dejan a voluntad o no. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo irán al infierno eterno, pero
a los cristianos salvos, el Señor no lo deja quieto, los disciplina estrictamente, ¿no? Por eso entre los santos de Corintios, y muchos que fueron disciplinados por sus pecados, muchos que estaban enfermos, ¿no? Y muchos estaban durmiendo y otros estaban muertos también, ¿no? En lugar de ser juzgado con el mundo, habrá una disciplina terrible mientras vivamos en esta tierra, en este mundo, y habrá reprensión y vergüenza incluso ante el Señor. Pero la persona salva no debe vivir una manera pecaminosa, una manera así pecaminosa, ¿no? Nosotros debemos de tener miedo, tenemos que temer a la disciplina del Señor. Dios nos ama, pero no tolera el pecado. Sea un pecado pequeño, sea un pecado grande, el Señor te reprende por eso. Si vemos en 1 Corintios 5:5, había una persona que cometió adulterio y no se arrepintió. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si ha recibido la salvación realmente, su alma no va a ir al infierno, porque el Señor ha salvado esa alma, pero su cuerpo lo entrega al diablo, es decir, la carne, es decir, muere, carnalmente muere, pero su espíritu va a Dios, ¿no? Por lo que todo, todo hijo es, todo Dios, es decir, todo hijo es disciplinado, ¿no? Pero si no hay disciplina ni nada, es porque no es un hijo verdadero, ¿no? Alguna hermana me dijo, probablemente sea yo el menor de todos los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me dijo eso? Porque dice que al más pequeño nunca reprenden así, ¿no? No disciplinan mucho. Como que lo tienen más en cuenta, ¿no? No es porque, no hay que pensar, es porque sea el menor, Dios lo reprende o no. Hay que pensar si realmente es hijo de Dios o no. Entonces, ¿no? Nunca tampoco se pongan así a probar, ¿no? De cometer pecados para ver si realmente es hijo de Dios o no. ¿Van a probar así a Dios? No, no hagan eso. Es pecado también. Por lo que los cristianos, nosotros tenemos que vivir sin pecar. Y para no pecar tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En lugar de vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Antes nosotros éramos tentados por el diablo, vivíamos en contra de Dios, pero ahora Dios está con nosotros y tenemos que vivir según la guía del Espíritu Santo. Si vemos en Gálatas 5:16, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los que viven por el Espíritu no viven por los deseos de la carne, porque nosotros hemos sido atrapados por un poder aún más grande que el deseo de la carne, que es el Espíritu Santo. Seguimos en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros, las personas salvas, somos personas de Cristo Jesús. Nosotros hemos sido crucificados conjuntamente con Cristo. Ahora no vivo en mí, sino que Cristo vive en mí. No debería de tener esa certidumbre esa persona para poder decirlo, ¿no? Tiene que ser así. Vamos a buscar un momento. Primero de Juan, capítulo 2. Primero de Juan, capítulo 2. Primero de Juan, capítulo 2. Del versículo 26 al 28. Voy a leer yo. Os he escrito
estos sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Para que no seamos engañados, ¿qué hay que hacer? Pero la unción que vosotros recibisteis, la unción que es el recibimiento del Espíritu Santo, ¿no? La unción del Espíritu Santo que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué significa esto? Ya que tenemos el Espíritu Santo, no hay necesidad de que las personas nos enseñen, ¿no? Nosotros, la razón por la que nos reunimos en la iglesia no es para aprender disciplinas del mundo o para aprender filosofía moralmente o lecciones similares, sino para qué? Para aprender la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra de Dios. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Dentro de la iglesia, recibimos la enseñanza del Espíritu Santo. Esta persona, si no recibe, para recibir la enseñanza del Espíritu Santo, tiene que orar más, tiene que vivir más humildemente y tiene que pedir más fervientemente la palabra del Señor. Entonces esa persona podrá enseñar a otra persona. Cuando alguien lee un libro escrito por una persona famosa y un erudito lo dice, finalmente puede decir cosas extrañas, ¿no? Los pastores también, nunca hagan eso. Para nosotros, otras enseñanzas que no sean de nuestra iglesia o que sean de algún médico famoso o científicos famosos, finalmente puede causar confusiones. Por lo que esto hay que llevar cuidado, sobre todo los pastores, no hagan esto. ¿Por qué? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando venga el Señor, nosotros, en ese momento aparece si nosotros realmente hemos vivido en medio de la enseñanza del Espíritu Santo o no. Si hemos vivido en medio de la enseñanza del Espíritu Santo, no avergonzaremos al Señor en su venida. Pero el que no está en medio de la enseñanza del Espíritu Santo va a avergonzar cuando esté delante del Señor. Por lo que, ¿cómo hay que evitar para ser engañado? ¿No? El diablo. Hay que evitar las cosas del diablo, ¿no? Debemos de creer que el Espíritu de Dios siempre está en nosotros y tenemos que vivir una vida en obediencia, siguiendo las enseñanzas del Espíritu Santo. Por lo que, hermanos, ¿no? Aquí las disciplinas aparecen de muchas maneras, pero para no ser disciplinados debemos de ser guiados por el Espíritu Santo y ser enseñados por el Espíritu Santo. La acción disciplinaria puede ser una disciplina ambiental, una disciplina física, una disciplina mental, una disciplina familiar. Hay varios tipos de disciplina de Dios. Por supuesto, no todo se puede llamar disciplina cuando suceden cosas así. Hay momentos en el que suceden cosas. Nosotros mismos tenemos que analizar seriamente si esto es una disciplina de Dios o no. Entonces, bajo la guía del Espíritu Santo, y si vemos en Salmos 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no
pecar contra ti. Para guardar en nuestro corazón las palabras, hay algunas personas, ¿no?, que simplemente ponen la Biblia en su bolsa y lo dejan en el escritorio. Cuando van a la iglesia, no soplan para quitar el polvo. Así van a tener una vida cristiana en fe. Tienen que leer, tienen que escuchar, memorizar, aprender y mantener su mente y vida. Hay que cumplirlo, ¿no? Eso es estar dentro del Señor. Eso es guardar la palabra del Señor en nuestro corazón. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo, pero si no hay palabra, es como si fuese un general, pero es un general que no está armado, ¿no? Cuando tenemos abundantes palabras en nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender las palabras necesarias en ese momento y nos ayuda a vencer la tentación contra el diablo. Por eso, si vemos en Salmos 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos, cada step, es decir, cada paso que doy. En inglés, ¿no? All my steps in thy Lord. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Por eso nosotros, mientras aprendemos la palabra, cada paso tiene que ser en medio de la palabra y tenemos que vivir así, en medio de la palabra. Y si vemos en Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pon a prueba tu mente y mira mis acciones. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, porque nosotros hay momentos en el que no nos damos cuenta si hemos hecho algo mal. Por lo que cuando oremos, Señor, por favor, dime si he hecho algo mal. Hazme comprender si he hecho algo mal, para que ninguna iniquidad se enseñoree en mí. Y guíame en el camino eterno. Hay que orar así. Y si vemos en Salmo 139, si vemos en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia es aborrecer el mal. Y la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, ¿no? Y en Salmo 97:10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Los que aman a Dios odian el mal, ¿no? Amo a Dios y amo el mal, entonces esto no está bien. Nosotros, ahora que tememos a Dios y amamos a Dios, nosotros debemos de odiar el pecado y tenemos que odiar el mal y debemos de obedecer amando a Dios y vivir dignamente como hijos de Dios. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, tú que nos salvaste a nosotros y nos tomaste como hijos tuyos, toda esa gran gracia, Señor, te lo alabamos y te lo agradecemos. Ahora el resto de nuestras vidas queremos vivir perfectamente como tú eres perfecto. Por lo que, Señor, ayúdanos en vivir en medio de tu palabra y que nos guardes en medio de tu palabra y que no caigamos en las tentaciones del malvado y que el resto de nuestras vidas podamos dedicarlas a ti, Señor, para que todo esto se convierta en gloria para ti. Todos los hermanos y hermanas que están en medio de dificultades y tribulaciones, Señor, te pedimos de que los cuides a cada uno de ellos y que puedan vivir dignamente por ti y que sean guiados siempre por el Espíritu Santo para que no vivan avergonzándote, Señor, sino que puedan salir con confianza delante de ti. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.